Como especialista en ciencia política, su mirada acercó al público un análisis original y creativo de la política, a través de los films de grandes maestros del cine. Con su libro Política ATP, que tiene gran repercusión entre el público joven, en concordancia con el acercamiento de la juventud a la militancia política que se generó en estos últimos años. Hoy es el director del banco más antiguo de la Argentina, el Banco Provincia de Buenos Aires. Señoras y señores, con ustedes, el señor Gustavo Marangoni. Bienvenido. Sí, Jorge. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Por favor, es un gusto tenerte aquí. Y, bueno, muchos se preguntan, ¿no? ¿Cuál es el rol cultural de alguien que preside una institución bancaria? Mira, yo llegué al banco, obviamente, hace muchísimos años ya que trabajo con Daniel y desempeñé distintas actividades, pero la vida tiene caminos misteriosos, digamos. Obviamente tuve alguna parte de la formación económica, pero no necesariamente orientada a bancos. Ahora, cuando llegas a un banco como... O sea que, a ver, no es cualquier banco, en el sentido es un banco de público, es un banco de desarrollo, tiene tareas de fomento, pero también tiene una historia tremenda. Es el banco más antiguo, no de la Argentina, de América Latina, 1822. En el terreno donde hoy está la sede del Banco Provincia sucedieron cosas enormes, como por ejemplo la Asamblea del año 13. ¿Quién lo funda? Lo fundan el gobierno de Martín Rodríguez, era ministro Bernardino Rivadavia, y el banco, bueno, se crea con una serie de orientaciones que después, en parte por la guerra con el Brasil y por otras circunstancias, se ven desviadas, préstamo Lavarin y un montón de cosas. Pero el banco es la historia, te diría, de la economía de la Argentina y del Río de la Plata. Cuando estuve en Uruguay hace poco, el presidente del Banco del Uruguay me dio un cuadrito con el primer billete de Uruguay, que fue emitido por el Banco Provincia de Buenos Aires. Claro, hay que recordar que la banda oriental, que todavía no se llamaba como Uruguay ni era independiente, formaba parte de las Provincias Unidas, ¿no? Exactamente, pero ya cuando luego es independiente, a partir de 1828, emiten su dinero aquí, con el Banco Provincia, con una leyenda muy pequeña que decía... aquel que falsificar este billete será fusilado. Sí, se ve que eran más drásticos respecto a la falsificación. Es un poquito más duro que In God We Trust. Pues, claro, es un poquito más duro que en Dios confiamos. Pero lo cierto es que un banco como el Banco Provincia tiene muchísimas actividades, muchísima presencia en todo el territorio y está muy ligado a la vida cultural, porque sobre todo en el interior de la provincia, a ver, municipio, iglesia, Banco Provincia, fiestas provinciales, fiestas municipales, artistas que están iniciando su carrera, siempre van a buscar en el banco algún tipo de apoyo, que no necesariamente es crediticio. Así que el banco tiene mucha historia, tenemos un museo muy bonito, por cierto, que lleva el nombre de Arturo Jaureche. Hay que recordar que también eso, un grande, bueno, como Arturo Jaureche fue presidente del banco. A eso iba y qué bueno que lo menciones, ¿no? Sí, bueno, don Arturo, que para mí siempre, mira, yo me acuerdo de tener 15 años y me veo yendo a una librería que ya no está más, yo vivía en Belgrano, iba a una librería llamada El Buen Libro, que hay en Cabildo y Sucre, a comprar en el año 81, las polémicas de Jaureche, ¿no? Que eran una serie de 3 libritos que recopilaban una serie de anécdotas o de pequeños escritos de él. Y bueno, la verdad que después, con el paso de los años, estar en el mismo lugar que estuvo don Arturo, que fue su única responsabilidad pública hasta ya el 73, que tuvo en Eudeva, pero fue 3 años y un poquito más presidente del banco, con Mercante como gobernador. Tuvo una acción muy prolífica, hay que recordar que ese fue el momento, o sea, fue bajo la gestión de Jaureche, Mercante y obviamente en la presidencia de Perón, donde el Banco Provincia
se hace público 100%, porque todavía tenía... tenía... Claro, el banco fue público en origen, en capitales privados, bueno, y en el 1946 todavía tenía una participación privada, se hace público totalmente y yo te diría que se consolida fuertemente como banca de fomento y fundamentalmente también como hipotecario, ¿no? Digo, toda la política de vivienda de esa época tan de oro, si se quiere, en ese aspecto, también en ese aspecto, tiene que ver mucho con el Banco Provincia y con Jauretche. Lo que decís de Jauretche es la respuesta central de la relación que tiene estar aquí con alguien que preside en el mismo sillón que Jauretche un banco del Estado, ¿no? Pero yo creo en lo personal que además la relación entre banca y cultura es absoluta, que la cuestión financiera es una cuestión que marca la historia desde que basta pensar que la palabra banco deriva. Vos podés contarlo mejor que yo, ¿no? No, pero es así, surge de una situación, si se quiere, bastante coloquial, en los bancos de las plazas, digamos. Había dos personas conversando y a partir de ahí la necesidad de una de préstamos de la otra establecían un acuerdo que originalmente era de palabra y que luego, bueno, fue sofisticando los instrumentos. Pero yo digo que los bancos, como la economía finalmente, descansa en condiciones no económicas. Antiguamente se hablaba del billete como el dinero fiduciario, que viene de fe. Y crédito viene Era una nota de crédito. Absolutamente. Y crédito viene de credere, ¿no? De creer. Entonces, la actividad bancaria y financiera está sostenida básicamente en una cuestión de confianza. ¿Qué puede hacerle más daño a un banco? Las famosas corridas cambiarias. ¿Cómo empiezan? Che, parece que ese banco anda en cosas raras, o ese banco está mal conducido. Es una cuestión de confianza. Si vos querés atacar, no solo en un banco, ahora estamos hablando de eso, pero si vos querés atacar el fundamento de algo, atacás la confianza, atacás la cultura. Digo, en el caso de los pueblos, socavás la autoconfianza. Jauretche, volviendo un segundo al Jauretche, decía muchas cosas muy lindas, pero dentro de las cosas más profundas que a mí me parece que decía, que él decía que la alegría era indispensable para los pueblos, porque los pueblos tristes no vencen. Un pueblo que no tiene confianza en sí mismo, que no tiene optimismo respecto de su futuro, es un pueblo derrotado. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Exactamente, tiene razón, ni en tu vida personal, ni en la vida comunitaria, ¿no? Yo igual creo que Perón, que voy a ser revisionista incluso con el peronismo, se equivocó poniendo a Jauretche al frente del Banco Provincia. Creo que debería haberlo puesto como ministro de Cultura. Bueno, hubiera tenido entonces la revolución que el peronismo significó un sustento de mayor potencia, pero era un espíritu incontrolable. Lo que te iba a decir, y mirá, no podían, digamos, incluso, bueno, hasta discutió con Eva Perón y hasta tuvo roces con Evita y con el propio Perón. Y con el propio Perón. Hay alguna anécdota que señala que en algún momento él le dice a Perón, ante tanta proliferación de la imagen de Perón y tanta literatura, digamos, oficial, le dijo, cuando todo suena a Perón, el que suena es Perón. Sí, y Perón se dio vuelta y lo tenía a Paul al lado. Y le dice, mire, a Paul, dice, acá me dice Jauretche que me están mojando, que me están bañando en baba, una cosa por el estilo. Pero lo cierto es que hasta 1950, en enero, que renunció don Arturo al banco, después entró en un periodo, fíjate, a mí me parece muy ejemplar por esto, entró en un periodo donde hasta inclusive fue perseguido por algunos funcionarios peronistas. Lo sé, sí. Y sin embargo, en el 55, cuando se da el golpe, que él podría haber dicho, bueno, ahora me voy a vengar de las pequeñas cosas, privilegió lo grande, privilegió el hecho de que aún con los errores o con los defectos, él sabía que era un proyecto estratégico para la Argentina, que había beneficiado a los trabajadores, que realmente había privilegiado lo nacional, que era siempre su principal preocupación, y no dudó, por supuesto, un instante, no solo en defender al gobierno y al gobernante ya exiliado, sino también todas las políticas implementadas, y se convirtió el plan Previ, el retorno a coloniaje, el medio pelo. La mayor parte de su obra está escrita en la lucha. En la resistencia, absolutamente. Sí. El medio pelo. Y es cierto que fue, bueno, se cuenta, como él estaba ligado a Mercante, a Paul, Alhué, que es el gobernador que reemplaza a Mercante, se dedicaba a reinaugurar obras de Mercante, cambiando la chapita. Pero eso es parte de... El mismo Jauretche lo explicaba, las revoluciones son procesos transformadores
que es como decir que cambian la casa por completo. Y decía, y los que como yo siempre quisimos cambiar la casa, de pronto cuando se está cambiando la casa nos quejamos de que el baño no funciona, de que hay mucho polvo. Él tenía incluso un espíritu autocrítico y una suerte de justificación para aquello que despreciaba. Él despreciaba la obsecuencia, despreciaba la inescrupulosidad, pero entendía que los procesos de transformación son convocantes incluso para espíritus no demasiado puros o almas no demasiado limpias como uno muchas veces idealiza los procesos de cambio, ¿no? Pues es que esto que decís era un alma indómita, rebelde. Yo tengo un cuadro que no es mío, es del banco, pero lo tengo en mi despacho, eso quiero decir, que es un campodónico, que está Jauretche con esa mirada de esos ojos así tan penetrantes y gatunos y esas cejas marcadas. Diabólicas. Y lo hizo como al lado de un Martín Fierro campodónico, es una belleza esa obra, ¿no? Y con un puñal así en la mano el gaucho. Pero así era don Arturo. Y vos sabés que, por ejemplo, una de las cosas que hizo fue darle un préstamo al diario La Prensa. Antes de ser Con Gainza pasa al frente. Exactamente. Vos fijate, y todos sabemos lo que opinaba Jauretche de La Prensa, digamos, una de las onceras argentinas, aunque el manual de las onceras es posterior, era lo dijo La Nación, lo dijo La Prensa, ¿no? Pero sin embargo, no dudó en tener ese tipo de gestos. Entonces digo, es una personalidad importante, atractiva, y sobre todo una cosa, hoy se diría de Jauretche, es un divulgador, ¿no? Y él decía lo mismo, que a él no le gustaba que le llamaran ni intelectual, ni parasociólogo, ¿no? Ni todas esas cosas. Él decía, yo soy un parasociólogo, decía él. Pero me parece que es alguien que tiene vigencia y que a mí me alegra ahora que los chicos lo lean, porque tiene una forma muy coloquial de hacer llegar pensamientos profundos de una manera muy simple, y yo creo que a veces hay algunos que creen. Hay indudablemente problemas que requieren un nivel de abstracción importante, pero hay otros que requieren de una gran pedagogía para hacerlo accesible a las mayorías, porque si no termina siendo un código encriptado donde 4 o 5 se reúnen a solazarse de los lenguajes que tienen y de los autores que leyeron, pero no les interesa que otros sumen lo propio. Y él siempre tenía ejemplos muy, muy sencillos, muy de campo, ¿no? Gustavo, precisamente me llevas a la cuestión de que, bueno, yo no te, digamos, hemos formado parte del mismo proyecto. Yo en algún momento fui funcionario en La Nación, vos estás en la provincia de Buenos Aires, en un lugar tan importante, y me sorprendió gratamente a ver que en el sillón de Jauretche hay alguien con esa misma capacidad de relacionar la política, el pensamiento, el intelecto con la capacidad de divulgación, ¿no? Y un poco me estoy refiriendo concretamente a tu libro, Política ATP, apta para todo público, que es un ejemplo de cómo alguien, vos sos politólogo. Sí. En primer lugar, qué buena idea que haya un politólogo al frente del banco, sin desmedro de los contadores, de los economistas, de los administradores, ¿no? Pero a veces la economía es demasiado importante para dejarla en manos de los economistas. Digamos, pero a ver, la idea, como el nombre lo señala, es hacer una política apta para todo público. A ver, es un libro donde trato de explicar conceptos propios de la política, de la ciencia política, a partir de fragmentos de películas, de diálogos de películas, pero traté de elegir películas que hayan sido vistas por el gran público, no películas de culto, películas a lo mejor muy de nicho, diría. Pero también surge de algo que a lo mejor puede ser una preocupación común o una característica común. Yo tengo 49 años. Yo creo que somos, los que tenemos esta edad, si se quiere, los últimos integrantes de la generación de la imprenta. Es decir, yo hace 25 años que doy clases en la universidad y los chicos siempre tienen la misma edad, porque yo estoy siempre en segundo año de la carrera, así que cada vez se alejan más de mí, ¿no? Digo, ellos siguen teniendo 22 y yo tenía 30, 35, 40, 45, 49. De hecho, ya tengo una hija que hasta egresó y ya... ¿Y qué ves? Que ellos son de la generación de las pantallas, de las imágenes. Piensan y hablan en imágenes. Nosotros
invertíamos mucho tiempo en leer libros y de hecho, más allá de que ahora estoy incursionando en los libros electrónicos, en el libro electrónico, que es bastante cómodo, pero amo el libro de papel y no puedo leer sin una viroma al lado, pero mi cultura está formada, mi formación, o sea, está dada por la literatura, por los libros. Los chicos, las nuevas generaciones, tienen pantallas. Yo te diría que hay 4 o 5 pantallas en la vida de los chicos. La tele, la computadora, las tabletas, los teléfonos smart, las PC, es decir, son pantallas. Entonces, tenés que encontrar, para inclusive llevarlos al libro, a lo mejor referencias sobre imágenes, porque si querés entrar al libro, si vos decís, mira, vamos a hablar de la poética de Aristóteles, a un chico que pueden tener vocación por la política, decís, oh, no, es un plomo. Decís, pero pará, ¿vos viste Indiana Jones? Sí, ¿por qué tiene que ver con Aristóteles? Bueno, todo tiene que ver con todo. O, por ejemplo, le explicás que la estructura de Google, del buscador de Google, es la tipología que hacía Aristóteles sobre la clasificación de las cosas. Bueno, vamos a ir a un corte, pero creo que ya a esta altura se dan cuenta por qué estamos en Puerto Cultura, hablando de cultura, hablando de pensamiento, hablando de filosofía y hablando de cine, con el presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Marangoni.